invitarlo un poquito para que conozcamos la historia de David. David, el que se dice en la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo que ser confrontado con la maldad de su corazón. ¿Recuerdan la historia de él? Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 9. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa oveja, la cual creció junto con sus hijos, y la ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del señor, del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. ¿Cómo les parece? Malo, ¿cierto? Muy bien. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces el profeta Natán le dijo: tú eres ese hombre malvado. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Le robó la ovejita. Eso es lo que el profeta le está diciendo. Así que David debió ser confrontado con su maldad. Primera enseñanza: si yo quiero salir de la maldad de mi corazón, debo ser confrontado. Debo buscar que alguien me diga lo que está mal en mí. ¿Cierto que no nos gusta eso? Ay, no, usted no se meta en mi rancho que yo no le he dado permiso. No se ha entrometido. No nos gusta que nos confronten. Y miren, el profeta Natán vino a confrontar al rey. Podía mandarlo a matar, ¿o no es así? Háganme favor y le cortan la cabeza a este profeta porque está irrespetando al rey. Sin embargo, miren lo que ocurre después. Versículos 13 al 14. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Él fue perdonado por su pecado, pero tuvo que vivir la consecuencia, ¿cierto? Tuvo que pagar la consecuencia. Pero hay algo especial que el profeta le resalta. Allí usted lo vio conmigo en el versículo 13, el 14, dice: como has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Y eso es exactamente lo que hace el malvado. Cuando usted pueda leer completos el Salmo 36 y 37, ahora vamos a ver algunos apartes, empieza diciendo que el malvado cree que Dios no existe. El malvado cree que puede hacer el mal. El malvado cree que se puede burlar de Dios. El malvado cree que puede irrespetar a Dios. Y por eso esa fue la confrontación del profeta. Le dijo: por cuanto tú has mostrado un total desprecio por el Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Entonces, el salmista David, que en este tiempo era el rey, tuvo que ser confrontado con la maldad de su corazón. Posteriormente tuvo que enfrentarse a hombres muy malvados, incluso a la maldad de su propio hijo. ¿Recuerdan? Que mató a su hermano y después le usurpó el trono a él. Entonces, David sabía muy bien cómo era el hombre malvado. Y usted dirá: ¿cómo Dios transformó este hombre del corazón malvado para que luego en la Biblia se dijera que era un hombre conforme al corazón de Dios? Vivió un proceso de transformación y de trato. Le dijo: Señor, quiero agradarte. Y usted va a conocer conmigo un poquito más cómo es el hombre malvado.
Pero yo quiero que piense algo conmigo. ¿Qué hay en el corazón del hombre para que el hombre tenga maldad? Hoy me mandaban un video que está en YouTube diciendo que si Dios existiera, la maldad no existiría, porque significa entonces que Dios es malo. Pero recuerde que Dios no nos hizo malos, Dios nos hizo buenos. Pero Dios necesitaba probar lo que había en el corazón del hombre. Y Dios nos dio el libre albedrío, así que usted y yo somos los que escogemos si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. El hombre es alma, cuerpo y espíritu. Y en el alma del hombre están los pensamientos. Cuando hablamos del corazón del hombre, estamos hablando en lenguaje figurado del alma. Y en el alma están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Entonces, ¿dónde tiene origen la maldad? En el alma, donde están los pensamientos. La maldad tiene origen en el pensamiento. Entonces recuerde, a mí viene un pensamiento, de ese pensamiento surge un sentimiento y de allí sale una acción. Entonces yo vi cómo maltrataban a alguien, vi que alguien me traicionaba y vino a mi mente, me están traicionando, son desleales, viene un sentimiento, sale una lágrima, ¿cierto? Y yo decido en mi corazón, me voy a vengar, van a ver de lo que soy capaz, ¿cierto? Nace una acción. En ese momento yo tengo la oportunidad de escoger qué decido hacer, si decido hacer lo bueno o decido hacer lo malo. Allí es donde Dios quiere trabajar, para que usted y yo podamos renovar el corazón y salir de ser un hombre o una mujer malvados. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a sujetar nuestra voluntad a Él, que nos ayude a renovar nuestros pensamientos. Y de eso quiero hablarles un poco más detenidamente. La Biblia dice que el corazón muestra lo que realmente somos. La semana pasada le quedamos debiendo a un obrero porque el trabajo que había hecho no lo había hecho bien. Dejó todo tirado, mal pintado, todo eso. Y el hombre llegó a cobrar su paga. Y yo le dije, no, mire, yo no le puedo pagar eso porque usted no hizo bien el trabajo. Venga el lunes, me termina el trabajo y con mucho gusto le pagamos. Yo me fui para la casa. Cuando estaba en la casa estaba muy inquieta y Dios me dijo, págale a ese hombre. No importa que te haya hecho mal el trabajo, pierde la plata porque es malo, me decía el Señor. Es un hombre malvado que maquina maldad y no se va a quedar con ese dolor en su corazón. Yo no estaba haciendo nada injusto, ¿cierto? Estaba haciendo lo correcto. Pero el malvado, dice la Biblia, que maquina, es decir, trama, ¿cierto? Analiza cómo causar maldad. Entonces le pedí el favor a Bernardo que lo llamara al día siguiente y se enterara con él, se viera con él y le pagara su trabajo. El hombre hizo una rebaja porque sabe que no hizo el trabajo bien y nos tocó entonces contratar a otra persona. Pero recuerde, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los malos planes salen del corazón, donde están los pensamientos. Y dice la Biblia así, Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y nos dice además Jeremías que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Significa que ese propio corazón, nosotros mismos nos creemos nuestras propias mentiras, nos engaña. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero hay algo importante. David sabía que el único que tiene acceso al corazón es Dios. ¿Cómo creen que quedó David después que Natán le cuenta todo lo que él había hecho? Yo me imagino que David le dijo, pero ¿quién te contó? ¿Quién te contó que yo mandé matar a ese hombre y que me quería quedar con su mujer? Imagínese que Dios se le aparece a usted y Dios le confronta todo lo malo que ha hecho. ¿Qué haría usted? Yo creo que yo ahí en ese momento tiemblo y caigo y le digo, Señor, tú eres poderoso, tú lo sabes todo. Porque realmente a Dios no se le puede engañar, Él lo sabe todo. Pero a partir de ese momento, David empezó a ser un hombre diferente, cuando fue confrontado con su maldad.
Y David le dice al Señor en el Salmo 26:2, dice, escudriñame, Señor, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es el Señor el que nos puede examinar de nuestra maldad. Retomemos un poquito lo que Natán, el profeta Natán, le dice a David. ¿Recuerdan? Y le dice, el Señor te perdona este pecado y no morirás. Pero en este asunto tú has faltado gravemente el respeto al Señor y tu hijo morirá. Entonces piense lo que hace el malvado. Le falta el respeto a Dios. Así que el malvado no le teme a Dios. ¿Qué más hace el malvado? Mire, dos versiones más del mismo versículo. Recuerden que es 2 de Samuel capítulo 12, el versículo 14. Otra versión dice, sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Así que la primera dice, no muestra respeto. La segunda dice, muestra desprecio. Y la tercera dice, pero como los enemigos del Señor hablan mal de Él, o sea, de Dios, por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Así que mire lo que ocasiona el malvado. El malvado no respeta a Dios, el malvado desprecia a Dios y el malvado hace que los enemigos de Dios hablen mal de Dios. Cuando yo me comporto como un malvado en la calle, ¿ustedes saben qué es lo que la gente dice? Ay, eso es que va a la iglesia. Y eso es que es cristiano. Por eso es que yo no creo en los cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Que le damos pie a que los enemigos de Dios hablen mal de Dios. Eso es lo que pasa con el corazón del malvado. Comparta conmigo lo que dice el Salmo 36 para que veamos que David identificó cómo vive el malvado y cuáles son las características del corazón del malvado. Salmo 36, pero vamos a leer el versículo 1, por favor. El pecador solo piensa en cómo hacer lo malo y no ve ninguna razón para respetar a Dios. ¿Cierto que es igual a lo de 2 de Samuel? El profeta le está diciendo, tu hijo va a morir porque no respetaste a Dios. Y en el Salmo 36, versículo 1, David, que está escribiendo este salmo, dice, el malvado piensa cómo hacer lo malo y no ve ninguna razón para respetar a Dios. Ya David salió de su propia maldad y está hablando de los enemigos malvados. Y está diciendo que el malvado no respeta a Dios. Y ahora sí, mira algunas características del malvado. Salmo 36, versículos 2 al 4. Dice, se cree digno de alabanza y no reconoce su maldad. Se cree digno de alabanza y no reconoce su maldad. ¿Qué ve allí? Ese es el que dice, yo soy bueno, yo soy el mejor trabajador, el mejor esposo. Ay, no, eso no es conmigo, esa prédica no es conmigo porque yo. No, a mí mi esposa no puede poner queja de mí porque lo que ella me pida se lo doy. Esas personas son muy difíciles de confrontar. ¿Por qué? Porque esas personas nunca reconocen que en su vida hay maldad. No, hombre, si yo debería estar predicando allá, ¿sí? Esas personas se creen dignas de alabanza, se creen muy buenas. Así dice, se cree digno de alabanza y no reconoce su maldad. Se creen santos, se creen buenos. Esa es la primera característica del malo. La segunda característica, versículo 3. Cuando habla, miente y ofende. Jamás piensa en hacer el bien. ¿Qué significa? Que esta es una persona mentirosa. Es una persona que tiene máscaras, que tiene hipocresía. Dice que nunca piensa en hacer el bien. Es una persona, además de todo, egoísta, porque es una persona que tiene su máscara para protegerse, ¿cierto? Pero es una persona que siempre miente. Se ha creído sus propias mentiras. La tercera característica del malvado, versículo 4. Aun cuando está acostado, solo piensa en hacer lo malo. No deja su mal camino ni se aparta de la maldad. ¿Qué significa? Que sus pensamientos son malvados. Y usted dirá entonces, pero si yo soy malvado y si nací en pecado y si mi corazón es engañoso, ¿qué esperanza tengo de ser bueno? ¿Usted qué dirá? Yo me pregunté lo mismo, Señor, si este panorama está tan terrible y definitivamente somos maquiavélicos, somos malvados, planeamos la maldad, vemos cómo hacerle daño a la gente, cómo sacarme del corazón la rabia, cómo vengarme, realmente somos malos.
Yo quiero que hoy usted delante del Señor le diga: Señor, yo soy malo, perverso, solo quiero lo mío, solo soy egoísta, solo espero mi propio provecho. Donde yo esté bien, ahí estoy bien. Los demás que miren a ver qué hacen, ¿o no? Somos malos. Necesitamos poder decirle a Dios: Señor, soy malo. Necesito que transformes mi corazón. Porque acuérdese, el Señor se ríe del malo, se burla del malvado. Y es la única manera de que el Señor pueda transformar nuestro corazón. Vamos a encontrar un poquito. Recuerdan que el origen de la maldad está ¿dónde? En los pensamientos. ¿Qué necesito entonces? Renovar los pensamientos. Empezar a cambiar mi manera de pensar, para que luego yo dé a luz acciones buenas. Y Dios pueda decir que yo soy un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, si la maldad tiene origen en los pensamientos, David lo afirmó y dice en el Salmo 37, 12 y 13: los malvados conspiran contra los justos, crujen los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llega su hora. El malvado planea y maquina acciones contra los buenos. Pero está diciéndote aquí el Salmo que el Señor se ríe del malo. ¿Por qué? Porque sabe que le llegará su hora. A veces nosotros nos llenamos de rabia y nosotros le decimos: Señor, pero ¿cuándo va a haber justicia? Ese roba, ese mata, ese hace esto, lo otro. Acuérdese, le llegará su hora. Le llegará su hora. El Señor dice que le llegará su hora. Y sigue diciendo el Salmo 37, versículo 22 y 23. Los que Dios ha bendecido vivirán en la tierra prometida, pero los que Él ha maldecido serán eliminados. Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Ahora hagámonos esta pregunta: Dios, ¿yo te agrado? ¿Mi vida te agrada? ¿Cuántos pasaríamos la prueba? ¿O no la pasaríamos? Señor, ¿mi vida te agrada? ¿Te agrada mi vida? ¿Te agrada la manera en la que pienso? Señor, ¿le puedes poner un filtro a mi mente? Voy a ir más allá. Si hoy pudiéramos proyectar aquí en la pantalla los pensamientos suyos, ¿cuántos sentirían vergüenza? Uy, yo pensé eso. No lo hice, pero lo pensé. ¿O no? La Biblia dice que si lo pensaste ya es pecado, ¿o no? Ay, Señor, no lo hice, pero está en tu mente. Entonces, si yo hoy proyecto los pensamientos suyos aquí: ay, Señor, es que estaba muy bonita. Sí, es que hoy llevaba esa minifalda, esa niña. Yo no me imagino a mi esposa con esa minifalda. O sea, si Dios le proyecta hoy los pensamientos allí: ay, que se me atraviese y le echo el carro. O sea, el pensamiento: ay, es que si me dan papaya me cojo eso. Uy, es que si no se acuerda, yo le saco ventaja al negocio. Yo le digo que ese no era el precio, yo le aumento el precio. Dios sabe lo que estamos pensando. Y si Dios hoy proyectara nuestros pensamientos, ¿con qué se encontraría? A mí alguien me hacía esta pregunta y me decía: si Jesús viniera a vivir contigo un mes, piensa en Jesús a tu lado. Te levantas con Él, desayunas con Él, almuerzas con Él, pasa todo el día Jesús a tu lado. ¿De qué se quedaría sorprendido Jesús de tu estilo de vida? Tú: ay, Jesús, yo no soy así, ¿oíste? Eso se me salió hoy, yo no soy así. ¿De qué se quedaría sorprendido Jesús de nuestro estilo de vida? Ay, no, yo nunca digo malas palabras. No, yo no pienso eso, yo no soy así. Eso es hoy que estoy aquí contigo. No sé por qué se me salió, pero yo no soy así. ¿Con qué estamos alimentando nuestros pensamientos? Todo lo que entre va a salir. Toda conversación ociosa va a salir. Toda tontería va a salir. Toda maledicencia va a salir. Todo chiste verde va a salir. Entonces, usted y yo necesitamos ver con qué alimentamos la mente. ¿Con qué la alimentas? Necesitamos saber que hay un tesoro maravilloso en esta mente. Por eso Dios quiere que alimentemos nuestra mente con la palabra de Dios. Entonces recuerde, cuando Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Me gusta otra versión que dice: los pasos son prosperados. Los pasos de ese hombre serán prosperados. Pero dice ahí mismo que el malvado será eliminado.
y el Señor se ríe de él. ¿Por qué? Porque ve que le llega su hora. Así dice la palabra. ¿Cómo puedo vencer los malos pensamientos? Vamos a la parte práctica. ¿Cómo vamos a vencer esos malos pensamientos? Lo primero, analiza lo que estás pensando. Debemos analizar a conciencia en qué estoy pensando. ¿Cuántos podrían decir que echan globos así y sueñan despiertos y estoy mirando cuántas paletas tiene el ventilador? ¿Sí? Porque a veces perdemos mucho tiempo, ¿o no? Pensando bobadas. Y la mente ociosa es el taller de Satanás, ¿o no es así? Esa mente ociosa es el taller del diablo. Entonces, tienes que analizar muy bien qué estás pensando. Piensa en lo que estás pensando. Analiza lo que estás pensando. ¿Usted se ha detenido alguna vez a pensar qué está pensando? ¿Usted se imagina qué está pensando el de al lado? Ay, está pensando qué va a hacer mañana de desayuno. ¿Qué estará pensando el de al lado? Ay, mañana se me vencen los servicios, tengo que pagarlos. Uy, mañana es día de nómina, hay que pagarle a los trabajadores. ¿Qué está pensando el de al lado? Pregúntele, ¿qué estabas pensando hace un minuto? A ver, pregúntele al de al lado, ¿qué estabas pensando hace un minuto? Ay, que tengo un hambre ahora, cuando salga de aquí voy a comer. ¿Qué estaba pensando usted? Me encanta que alguien dijo esto. Si tú no gobiernas tu mente, ella te va a gobernar a ti. Entonces, nosotros necesitamos gobernar la mente. Yo decido qué pienso. Ay, Dios mío, yo no voy a pensar así. Yo misma, inmediatamente me doy cuenta que el pensamiento es malo. Yo no voy a pensar así. No se imagina cuántas cosas hay que renovar en la mente para poder agradar a Dios. Yo estudié Derecho, ya se imaginan. Entonces al abogado lo preparan para lo malo, ¿sí? Ahí es duro guardar el corazón para ser honesto, para ser juicioso, porque el abogado tiene un manto de pillo, ¿o no es así? De avispado, de ser más ventajoso que todo el mundo y de que si falsifica la prueba, eso es facilito, no te preocupes, eso yo lo consigo, conseguimos los testigos, falsificamos el papel y hacemos y el abogado es bueno, ese abogado es bueno, yo lo voy a recomendar. Resulta que para poder renovar esa mente y poder decir, Señor, a ti no te agrada eso. A ti no te agrada, Señor, que se falsifique el papel. A ti no te agrada que se falsifique la firma. A ti no te agrada que se alteren las cosas. No te agrada. Y a nosotros nos parece eso sencillito. No, pero mire, si eso es borrarle ahí apenas una esquinita y ya. Y usted altera el registro civil, altera todo. A Dios no le agrada eso. Entonces, renovar la mente con lo que el Señor quiere, que tú identifiques lo que estás pensando, va a costar un poquito, pero necesitamos de la mano del Señor. Dice así la palabra Romanos, capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos han leído un Facebook a las 5 de la tarde un viernes? Si es una persona que todavía no camina con el Señor, el viernes a las 5 de la tarde el plan es, ¿y qué hay para hoy? ¿O no? Dice que el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, pero el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Yo me río porque yo tengo unas amigas cristianas que están empezando en el Señor, en otra iglesia, y ellas me mandan mensajes y la palabra de Dios y todo. Pero cuando son los viernes a las 5 de la tarde, yo me río de lo que están colocando. Llegó el viernes, ¿sí? Día de fiesta, de rumba, por fin nos vamos a espelucar esta noche. Y yo ya sé que ellas están empezando en el Señor. Y yo le digo, el lunes me mandan palabras, ¿sí? Pero el viernes es viernes, ¿sí? Necesitan renovar la manera de pensar. Entonces dice que los que son de la carne piensan conforme a las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Y Pablo nos da la solución y Pablo nos dice, ¿cómo vas a vencer estos pensamientos? Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y usted lo repite de memoria, pero usted dirá ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo practico eso? ¿Cómo es eso de llevar cautivo ese pensamiento?
Si yo llevo cautivo ese pensamiento, significa que es un pensamiento que está desalineado, ¿cierto? Que está suelto. Y yo lo sujeto y le digo, te sometes al Señor, a ese pensamiento. Ese pensamiento me está diciendo, no, pero si tus amigos te están llamando, eso no hace daño, ves un ratico. Y yo le digo, no, porque este pensamiento ahora mismo se tiene que sujetar a Cristo. Yo tengo que acallar esa voz y reemplazarlo por la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo. Si en un instante usted y yo estamos ansiosos, estamos preocupados, tenemos miedo, ay Dios mío, y tengo este problema y ahora me llamaron, ¿cómo va a resultar esto? Y usted está con la ansiedad y se soba las manos, se come las uñas, hace todo lo que la ansiedad le da y le genera la gastritis y todo. Usted tiene dos opciones: o deja que el miedo crezca porque está creciendo en la mente y el gigante se crece, o usted lo empieza a reemplazar por la palabra de Dios. No, el Señor dice que Él es escudo alrededor de mí. El Señor dice que Él me protege, que nunca duerme el que me cuida, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y mire, le aseguro que ese miedo se va. Pero ¿qué necesitamos? Reemplazar ese pensamiento negativo que me está agobiando en ese momento, lo llevo cautivo a la presencia del Señor y empiezo a declarar lo que Dios ha dicho, la palabra de Dios, para poder sujetar ese pensamiento. Yo puedo darle rienda suelta y nosotros hemos visto gente con infartos, con gastritis, con colon, de no manejar la preocupación, de no manejar el miedo. Entonces recuerde, el Señor nos dice que nosotros tenemos que sujetar nuestros pensamientos a Él, al orden de Él, a su voluntad, que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros, ¿cierto? Segundo, recuerden, ¿cómo puedo vencer los malos pensamientos? El primero, analice lo que está pensando. Piense lo que usted piensa, analícelo, no deje que eche globos. Lo segundo, decida hacer lo contrario al pensamiento negativo. Decida hacer lo contrario. El pensamiento le dice una cosa y usted debe hacer la otra. Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a hacer lo contrario a lo del pensamiento. Voy a ponerte un ejemplo. Tienes que hacer una tarea, tienes un compromiso que cumplir y te viene un pensamiento y te dice, no, eso lo puedes hacer mañana. Tú estás cansado. Y tú puedes quedarte consintiendo ese pensamiento, meditando ese pensamiento. Ay, sí, es que yo trabajo muy duro. No, eso yo lo hago mañana. Yo llamo al jefe, le digo cualquier cosa y no haces la tarea. O puedes en ese mismo instante decir, no, yo tengo que ser una persona responsable. Yo tengo que cumplir la palabra. Y puede venir a tu mente la palabra que dice que las manos ociosas empobrecen o no. En cambio, el diligente enriquece. Pero necesitas empezar a cambiar el pensamiento, hacer lo contrario a lo que el pensamiento te está pidiendo que hagas. Tercero, ¿cómo puedo vencer los malos pensamientos? Concientícese de que Dios sabe lo que está pensando. Dios sabe lo que estamos pensando. Él conoce cómo piensas. Ninguno de nosotros puede engañar al Señor. Pero casi ninguno de nosotros somos conscientes de que realmente Dios sabe lo que estamos pensando. Por eso es que dice la palabra que el hombre mira lo de afuera, pero el Señor mira el corazón. Así que Dios conoce la intención con la que hacemos las cosas. Dios conoce la intención con la cual te vistes. Dios conoce la intención con la cual viniste hoy aquí. Él la sabe, Él la conoce. Por eso, aquel que viene a veces a la iglesia por complacer a otro, no recibe nada. ¿Sí? Porque Dios sabe que ese no viene porque tiene hambre y sed de Dios. Ese viene porque después de aquí va a salir con los amigos, porque ese es un plan, porque calma culpa, no, yo soy bueno porque voy a la iglesia, pero no quiere cambiar. Dios sabe, Él lo sabe. Concientícese de que Dios sabe lo que estamos pensando. Dios que nos creó, Él nos conoce. Y dice la palabra que su espíritu todo lo conoce y todo lo escudriña. El Señor utiliza el Espíritu Santo como una lámpara. Y esa lámpara que está por dentro de nosotros examina, revisa y mira las intenciones. El Señor las conoce. Génesis capítulo 6, versículo 5. El Señor vio
que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y después les vino el diluvio, ¿se acuerdan? El Señor tenía tristeza por lo que había pasado en el corazón del hombre. Dice la palabra que había maldad en los hombres y todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre hacer lo malo. El Salmo 101:4 dice: el corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Esa es una de las razones más importantes por las que usted y yo tenemos que empezar a cambiar. Porque el Señor ha prometido que el malvado no estará a su lado. Él no conocerá al malvado. Recuerde, hay una diferencia entre el pecador y el impío. El pecador es aquella persona que peca porque aún no ha conocido la verdad. Ay, pero Dios tiene misericordia de todos. Sí, pero del impío no. Porque la Biblia dice que el impío es aquel que peca conociendo la verdad. Y dice que al impío ya no le queda sacrificio de sangre que cubra ese pecado. Así que cuando ya conocemos la verdad, ya se nos demanda más, porque ya lo sabemos. Y aunque te quieras hacer el loco, ay, yo no sabía que eso era pecado. Al espíritu no lo podemos engañar. Inmediatamente el espíritu te puede decir: ¿tú te acuerdas aquel día que tú estabas en esa prédica? Allá predicaron de que eso era pecado. Y tú lo sigues haciendo. Entonces, en ese momento estamos en la línea del impío. Llevamos 3, ¿cierto? ¿Cómo puedo vencer los malos pensamientos? El primero, analizar lo que estamos pensando. El segundo, decida hacer lo contrario a lo del pensamiento, a lo que el pensamiento le manda. Tercero, concientícese. Sea consciente de que Dios sabe lo que estamos pensando. Él lo conoce todo. Cuarto, trabaje en lograr una mente enfocada. Trabaje en lograr una mente que se enfoca, una mente que se concentra. Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, concéntrense en todo lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es bello, en lo que es admirable. Piense en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y dijo el salmista también: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Salmo 19:4. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Lo que yo medite, que los pensamientos que yo medite sean agradables al Señor. Lo que usted medita en su cama de noche sean agradables al Señor. Él los está viendo. Y Pablo dice: concéntrense en todo lo bueno, lo verdadero, lo honesto. Entonces, este punto cuarto, trabaja en lograr una mente enfocada. ¿Qué significa esto? Que a nuestra vida va a llegar el espíritu de confusión que trae a nosotros la mente dividida. Usted ha encontrado personas que usted les dice una cosa y luego dan otra información. Son personas que siempre mandan un mensaje equivocado. ¿Por qué? Porque son personas que su mente es una mente confusa. Son personas que todo se les olvida. Son personas que usted les está hablando y ellos aparentemente están aquí y oyen la mitad y la otra mitad no la oyen. Muchos de los que estamos aquí tenemos eso. Estamos sentados aquí y usted oye un pedacito y lo otro no lo oye. O está aquí y su mente está en otro lado. ¿No le ha pasado? Usted está hablando por teléfono y alguien le está echando un cuento y usted en ese momento tiene el oído en otro lado. Y usted, ¿cómo me dijiste? Porque usted no tiene una mente enfocada, una mente que se concentra. Y entonces llega a nuestra vida la confusión. Imagínese la confusión de esa mente. ¿Cuándo va a escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Cuándo? Nunca. Nunca va a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque ni siquiera puede oír bien al que está aquí en la tierra. O sea, no puede oír al que lo llama por teléfono. ¿Cómo va a oír la voz espiritual de Dios? No ha podido acallar la confusión de su mente. Y usted dirá, ¿y eso cómo opera? Por las cosas que hemos alimentado, por cómo hemos alimentado la mente. Miren, yo me quedé impresionada el poder que tiene la música sobre nuestra mente. Yo llegué a mi casa, ¿qué día en la noche? Tarde.
Y en ese momento sonaba un vallenato, lejos, lejos. Y inmediatamente me vino el recuerdo. ¿De dónde oía yo ese vallenato de niña? Un vallenato que se llama Las Cabañuelas, imagínense. De los hermanos Zuleta, creo que lo oía mi papá todos los primeros de enero, porque según él el 1 de enero llueve. Entonces, esa canción se refiere a eso. Inmediatamente yo oí la canción, se activó el pensamiento. Imagínense, inmediatamente. Y yo le dije, Señor, ¿cuántos años han pasado? Y cogí la llave rapidito y entré, porque me iba a dar nostalgia. El poder de la música sobre nuestra mente es grande. Lo que usted recita, lo que usted habla, lo que usted lee, lo que usted mete a la mente, los programas que usted ve. Y usted dirá, ¿cómo es eso que hay confusión en mi mente? Miren, he querido leerme un libro sobre libertad de espíritus gnósticos, masonería y un poco de libros fuertes. Y mire, leo dos capítulos y me da dolor de cabeza. Tengo que ponerme a orar y hacer guerra espiritual para poder leer eso. Ahora imagínense los que están metidos en eso. Difícil salir de allí, difícil salir. Pero lo estoy leyendo es porque necesito aprender algunas cosas para poder orar por personas que están en eso. Pero me ha costado. Y le dije, Señor, tengo que ayunar y estar más fuerte espiritual para poder leer esto, porque no es fácil. Entonces, cuando usted y yo nos enfrentamos a hacer lecturas, por ejemplo, de horóscopo, por años leyendo el horóscopo, la numerología, oyendo a Salomón, el de la línea psíquica, cuando nosotros hemos alimentado la mente con cosas que a Dios no le agradan, tenemos una mente confundida, una mente difusa, una mente que no se enfoca, una mente que malentiende los mensajes y no puede escuchar la voz de Dios. Entonces, usted y yo tenemos que trabajar en tener una mente enfocada. Y usted dirá, ¿cómo lo voy a lograr? Tomando nota. ¿Cuántos están tomando nota aquí? Mira el de al lado a ver. ¿Cuántos no están tomando nota para que sea libre? Levante la mano arriba, no estoy tomando nota. Ajá. ¿Por qué? Porque si usted anota, usted va a empezar a tener una mente enfocada. Y cuando llega a la casa repasa el mensaje, ay, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Y cómo fue esto? Y usted analiza y estudia, porque es la palabra la que nos va a dar libertad en la mente. Anote, lleve agenda, pregunte cuando no entienda, perdón, ¿me repite? O sea, asegúrese de que usted entiende el mensaje. No se vaya con esa idea loca. Nosotros tenemos una persona a la que amamos, pero a veces está todo el tiempo en la prédica. ¿Cómo dijeron? ¿Cómo dijeron? Ay, dígame. Nadie se quiere sentar al lado de esa persona porque no deja oír la prédica. ¿O no es así? No se concentra. No tiene una mente enfocada. Trabaje en tener una mente enfocada, en cumplir las tareas. Ay, ¿qué día fue que dije que se hace esto? No se me va a olvidar esto. Voy a anotar, voy a recordar. Y la mente enfocada sabe qué hace. La mente enfocada y la mente concentrada se propone una tarea y la cumple. Pero ese que pica aquí, pica allá y nunca termina nada, tiene una mente desenfocada. Significa que su mente divaga, que su mente pierde el tiempo y ahí el diablo aprovecha en nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a poder comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Cuando nuestros pensamientos sean transformados. De lo contrario, no vamos a poder identificar cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros. Y quiero que piense un poquito en esos que tienen una mente desenfocada, una mente dividida. ¿Qué pasa con la mente dividida? Está aquí, pero está pensando en otra cosa. Está allí en el negocio, pero su mente está en su casa arreglando los problemas. Esa mente dividida o esa mente desenfocada tiene una actuación espiritual que no es buena. ¿Qué significa? Que sobre él hay una pasividad espiritual. Esa pasividad espiritual significa que hace poca guerra espiritual y significa que su mente es débil. Todo lo cree, todo lo pasa, no confronta nada. ¿Qué más actúa en él? Rebeldía. Y usted dirá, ¿cómo que rebeldía? Sí, porque hay una rebeldía que es pasiva. Es una rebeldía que calla, porque hay pasividad en la mente. ¿Qué más ocurre en esa mente? Hay vanidad de la mente. Algunos tienen vanidad de la mente. ¿Qué significa? Que creen que todo lo sabe. Entonces, ese que cree que todo lo sabe, nunca aprende, porque no tiene un corazón enseñable. Les repito, pasividad espiritual, pasividad mental, rebeldía,
vanidad de la mente, el que cree saberlo todo, y es terco. Dígale a esa persona que le trajo mal la información que no es así. ¿Cuándo lo reconoce? No, mira, si eso no fue lo que dijeron. Hombre, que sí, eso fue lo que dijeron. Y muere en eso, ¿o no es así? ¿Por qué? Porque hay terquedad. Esas personas es difícil sacarlas de esa manera de pensar. Pasividad espiritual o mental, rebeldía, vanidad de la mente y terquedad. Y recuerde, es una mente confundida y la confusión no viene de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Isaías 5:21. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Esta es la vanidad de la mente, el que se cree sabio en su propia opinión y se cree muy inteligente. Les dejé estos 4 puntos sobre los que hay que trabajar para empezar a cambiar el corazón. Necesitamos cambiar la manera de pensar para que luego podamos dar a luz acciones buenas y nosotros no estemos dentro de la línea de los malvados, para que Dios no se ría de nosotros, sino que Dios afirme nuestros pasos. Y finalmente le dejo esta promesa, es una promesa que el Señor dejó para todo aquel que anhela el cambio. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese corazón terco, un corazón de piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo. Mire la palabra, dice un corazón tierno y receptivo. ¿Cómo es un corazón receptivo? Que aprende, que recibe. Y pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis órdenes. Entonces, nuestra oración va a ser: Señor, saca a la luz la maldad de mi corazón. Señor, escudriñame, saca la maldad, la mentira que hay en mi mente y que hay en mi corazón, sácala, quita las máscaras. ¿Se acuerdan cómo es el hombre malvado? 3 características vimos del hombre malvado. Muy bien, van a buscar sus apuntes, los que apuntaron, características del hombre malvado. Y aproveche y le muestra sus apuntes al que no estaba anotando. Compártale para que vea que anotar sí vale la pena. Vamos a ver. Muy bien. Características del hombre malvado. Salmo 36. Se cree digno de alabanza, ¿cierto? Se cree que es muy bueno, que es muy santo. La segunda, miente y nunca piensa en hacer el bien. Es decir, es mentiroso, es hipócrita. El tercero, y cuando está acostado, solo piensa en hacer lo malo. Características del hombre malvado. ¿Y ve por qué tenemos que anotar? Para poder tener una mente enfocada, para poder aprender. Para poder aprender necesitamos tomar nota y necesitamos estar alerta. Recuerde, lo que vamos a orar hoy es: Señor, saca a la luz la maldad de mi corazón y coloca en mí un corazón bueno. Dame el orden mental del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae orden a nuestra mente. Yo le pido que se ponga en pie. Vamos a orar. Y vamos a poder renunciar a todo lo que a Dios no le agrada. Y le pido que cierre sus ojos y siga la oración conmigo. Padre, gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Gracias porque hoy traes libertad a través de esta palabra. Yo hoy declaro mi posición en Cristo, que estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales y Dios me da autoridad y poder para pararme sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada me dañará. Hoy entiendo, Señor, por qué no he salido de lo malo. Hoy entiendo por qué me cuesta tanto, Señor, cuando me dicen que debo ser santo, que debo dejar ciertas cosas y no he podido renovar mis pensamientos. Hoy reconozco que aún estoy aquí, Señor, y soy rebelde. Estoy aquí y están hablando, Señor, y parece que no fuera conmigo. Reconozco mi pecado, Padre, y te pido perdón, Señor, porque el orgullo no me deja reconocer, Señor, que necesito un cambio en mi vida. La altivez en mi mente no me deja reconocer, Padre, que soy necio, que soy torpe y que necesito, Señor, humillarme para que tú me transformes. Ven a mi vida, Señor. Ven a mi vida hoy, Señor. Transforma mi mente, transforma mi corazón. Padre, ayúdame a renovar mis pensamientos
Y yo declaro hoy que tengo la mente de Cristo, que pienso lo bueno, lo amable, lo justo, lo honesto, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo medito, y declaro que tu palabra, como espada cortante, está hoy penetrando mi mente y mi corazón. Si usted no hace la oración ni cierra los ojos, está impidiendo que el Espíritu Santo se manifieste. Y dígale: Señor, yo soy el de la mente dividida. Yo soy el de la mente terca, que quiere estar aquí pero no que se quiere someter. Yo soy el de la mente rebelde, Señor. Yo soy el rebelde, Padre. Hoy reconozco, Señor, que no has podido afirmar mis pasos. Señor, hoy reconozco que no he podido prosperar porque no me he sujetado a ti. Porque estoy creyéndome, Señor, muy religioso, muy espiritual, porque todo lo miro, porque todo lo cuestiono, porque todo lo medito. Y hay duda y incredulidad en mi mente. Ven a mi vida, Señor. Espíritu Santo, toca mi ser. Señor, yo quiero un encuentro contigo, Padre. Un encuentro con tu Espíritu. Hoy sé, Señor, que Pablo cambió cuando tuvo un encuentro con tu Espíritu Santo, Señor. Transfórmame, cámbiame. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo espíritu de mente dividida. En el nombre de Jesús, todo poder mental, todo poder gnóstico, todo gnosticismo se va de mi vida. En el nombre de Jesús, hoy reconozco que yo quiero agradarte, Señor. Y en el nombre de Jesús, renuncio a la influencia del espíritu de Jezabel, que trae caos, dominio, bloqueo. Se va de mi vida. En el nombre de Jesús, toda influencia de Acab que no me deja ejercer mi voluntad. Echo fuera toda pasividad, la evasión, el letargo, el adormecimiento, la pereza, lo echo fuera. En el nombre de Jesús, renuncio al caos en mi mente, a las justificaciones, al autoengaño, a la mentira. Echo fuera de mi mente la rebeldía. Renuncio a la independencia, al egoísmo, a la autosuficiencia. Yo decido pensar lo bueno, lo honesto, lo justo, lo que es de buen nombre. Y declaro hoy, Señor, que tú transformas mi corazón. Por eso hoy, toda incoherencia, todo olvido se va de mi mente. Y el Espíritu Santo trae verdad, trae lucidez, trae sensatez y pone una mente responsable, enfocada, firme. Tengo los pensamientos que le agradan a Dios y puedo hacer su voluntad. En el nombre de Jesús, renuncio a querer dominar, a la compulsividad, al perfeccionismo, a la melancolía, al estrés, al insomnio, a la paranoia, a pensar que me ven, que me persiguen. En el nombre de Jesús, renuncio al caos, al desorden, al ruido permanente, a no descansar, a pasar todo el tiempo despierto, al bloqueo. En el nombre de Jesús, se va de mi vida la indecisión, la inseguridad, la distracción, la hiperactividad, la desatención. En el nombre de Jesús, renuncio a la lógica permanente, al raciocinio permanente. En el nombre de Jesús, renuncio a la incredulidad, a la duda, a la violencia, a la agresión, al miedo, a la intimidación, al terror. Renuncio a las pesadillas y a toda imagen que se fijó en mi mente cuando era niño. Renuncio en el nombre de Jesús a toda lujuria de mi mente, a toda pornografía, a la vanidad, a la mundanalidad. En el nombre de Jesús, yo renuncio y echo fuera de mi vida todo mensaje subliminal que haya afectado mi vida a través de la música, a través de la lectura. Renuncio a todo manto de tinieblas sobre mi mente y lo declaro roto en el nombre de Jesús. Renuncio al espíritu de control, a la obsesión, a los pensamientos repetitivos, a juzgarlo todo, a la crítica en mi mente. En el nombre de Jesús, anulo y acallo toda voz que habla mi mente y desato mi mente para escuchar la voz del Espíritu Santo. Te doy permiso, Espíritu Santo. Te invito, Espíritu Santo, para que tú seas el único que hable a mi mente. Yo te necesito, Señor. Llena mi vida, Padre, porque todo lo que hay en mí, Señor, necesita ser cambiado, necesita ser transformado.